Hola, buenas tardes a los españoles, buenos días a Latinoamérica. Vamos a comenzar nuestro seminario. En este seminario vamos a hablar de nuestra primera aplicación Belneo. Mi nombre es Miguel Pérez Oliver. Voy a compartir el vídeo para que nos veamos. Y soy consultor de Belneo. En esta aplicación vamos a ver los siguientes puntos. Vamos a hacer una introducción de unos 5 minutos en la cual lo que voy a intentar es ubicaros en dónde estamos, en lo que estamos programando, en lo que es una aplicación Belneo. A continuación, lo que vamos a ver es una práctica que va a realizar Fran Abad y a continuación daremos respuesta a las preguntas recibidas en vuestro panel de control de GoToWebinar. Y por último, bueno, me despediré de vosotros y os daré una propuesta de los siguientes pasos a dar en esta aplicación Belneo. ¿Por qué estamos aquí? Eh, Disculpad un momento, que estoy viendo unos pitidos que igual son un poco molestos. Vale. Estamos aquí o bien porque vuestra actual plataforma está obsoleta, está descontinuada, puede ser que fuera maravillosa, como podría ser Delphi, pero bueno, no tenéis seguridad sobre lo que va a pasar en el futuro o simplemente, bueno, pues al estar descontinuada necesitáis buscar alternativas. También es posible que sea porque desarrollar una nueva aplicación tal y como está en estos momentos el mercado, pues ya no es rentable, porque nos piden demasiadas funcionalidades. Y eso, bueno, pues toda esa cantidad de funcionalidades nuevas, pues con plataformas que usamos hasta ahora no nos dan juego para ello. El tercer punto para mí es muy importante. Hay muchas empresas que empiezan a desarrollar un software que invierten 2, 3 años, pero lo importante no es solamente desarrollar software rápidamente, sino mantenerlo con facilidad. No puede ser que el que un cliente nos pida una modificación o queramos hacer una modificación de nuestro producto no sea también rentable. Por tanto, la rentabilidad tiene que estar tanto en el desarrollo inicial como en el mantenimiento. Y si utilizamos una herramienta adecuada, pues podemos hacer también un negocio de ese mantenimiento de las aplicaciones de los clientes. Y por último, puede ser que algunos de vosotros estéis empezando en este mundo de la programación profesional, lleguéis sin experiencia y esta sea vuestra plataforma. En cualquier caso, voy a intentar hablar para todos vosotros y para intentar cubrir esta necesidad. Para cubrir esta necesidad, ¿qué tenemos en la calle? Tenemos todo esto. Infinidad de productos, infinidad de servicios. ¿Cuál escoger? Pues yo diría que todas las que hay aquí son buenas. Unas se ajustan más a lo que necesitamos y otras menos. Entonces, el acierto es elegir la que satisface nuestras necesidades. Yo os voy a hacer la propuesta nuestra, que es la propuesta de Belneo, frente a toda esta amalgama de productos que tenéis en la calle. Nuestra propuesta es Belneo. ¿Y por qué? Pues por la especialización. Lo primero que tenemos que tener claro es a qué nos vamos a dedicar. Belneo lo que pretende es ser una plataforma completa para desarrollar aplicaciones empresariales y que todo lo que necesita un desarrollador que va a hacer aplicaciones de este estilo, cuando hablamos de gestión en su más amplio sentido de la palabra, pues lo tenga resuelto en Belneo y no necesite ir a otras herramientas externas. Esto no quiere decir que Belneo no esté totalmente abierta a todos los estándares. O sea, es probable que en situaciones puntuales, lógicamente, tengáis que convivir con otros sistemas. Bueno, pues en Belneo por TCP, por el API, por JavaScript, por todo ello lo podéis hacer. Pero las herramientas fundamentales las tendréis integradas. Y por último, Belneo, desde que se parió, desde que se empezó a diseñar, fue pensada para fabricar estándares personalizables. Dicho de otra manera, siempre en el mundo de la informática ha existido el mismo problema. Cada vez que hay que hacer un programa hay que hacerlo desde cero. Después salió el tema del código abierto y tal, pero no hay ninguna herramienta pensada para eso, para reaprovechar lo que ya está hecho. Y eso con toda la tecnología que aporta el neo de la herencia inversa y muchas más cosas que ya veréis, creemos que que cubre esta nueva necesidad que hay en la calle.
Por último, hay un tema que tiene que quedar muy claro. Belneo es su base de datos. Belneo es una base de datos no SQL que llamamos modelo real. Esto quiere decir que Belneo es diferente. Hay que realizar un cambio de chip. En Belneo lo fundamental es la base de datos. Los programadores que ya sabemos Belneo, muchas veces y aconsejamos con la siguiente frase, o sea, cuando tú haces un programa en Belneo, cuando has diseñado la parte de datos, tu programa ya funciona, tu programa ya es operativo. Si tú tienes que calcular estadísticas, si tienes que controlar stock, si tienes que tener condiciones de que si una factura está oculta o no está oculta, o un pedido en una situación o en otra, todo eso lo tiene que hacer la base de datos. Y la parte de solución es puro interface. O sea, es pura anécdota. La base de datos funciona por sí misma. Esto, frente a lo que llamamos SQL, pues representa un cambio de chip importante. Respecto a la universidad, no tanto, porque en la universidad ya nos decían, todo lo que podéis poner en la base de datos lo ponéis en la base de datos porque después el mantenimiento es más fácil. Tal. Otra cosa es cuando venía la realidad y te encontrabas con que en la realidad tenías una serie de punteros o de relaciones que no existían en la base de datos SQL. Bueno, Belneo viene a cubrir ese vacío y realmente creo que es un análisis muy natural el que te va a salir en Belneo. Y todo eso no tenemos que conocerlo y leerlo, tenemos que asimilarlo. Cuanto más cambiemos el chip, cuanto más utilicemos la base de datos, más rentable será una aplicación en Belneo. Todo esto puede sonar revolucionario, pero lo que es indiscutible es que Belneo ya es hoy en día una plataforma productiva, muy rápida, muy estable y muy fiable. Aquí os he puesto algunos logotipos de empresas que están trabajando con Belneo ya hace mucho tiempo. Telefónica tiene todo el departamento de personal del mundo entero en Belneo. Pescapuerta y de UPM es una central papelera que hay en Uruguay, de un grupo finlandés. Todo el tema de seguridad, de mantenimiento está desarrollado en Belneo. Heineken más de lo mismo. Es decir, existen instalaciones muy, muy grandes con bases de datos de Belneo y que se han demostrado totalmente fiables, totalmente estables, muy rápidas y, por supuesto, en unos entornos muy productivos. Pero, ¿qué se puede hacer con Beldeo? Pues de todo. De todo lo que signifique gestión o de todo lo que signifique base de datos. Aquí os he puesto una serie de ejemplos de aplicaciones realizadas en Belneo. Os podría haber puesto muchos más. ¿Qué os he puesto? Verticales. Por ejemplo, VRepro, que es el primero de todos, es un vertical para reproducción asistida para el sector hospitalario. Y está funcionando muy, muy bien. VForwarding es una aplicación SaaS para el cloud, para el mundo entero, enfocada a los transitarios y a los consignatarios. Tenemos RPs, aquí tenemos uno de Innova, aquí tenemos otro de RP Contable, uno es venezolano, el otro es español, uno tiene instalaciones pequeñas de 3 o 4, el otro tiene instalaciones de 80, de 300, de 400 usuarios concurrentes. Se pueden hacer aplicaciones muy cloud, como Access Connect o como GTD en la nube, y muy enfocadas al SaaS. Se puede hacer de todo. Y por último, también tenemos aplicaciones web, porque en Belneo también la web es importante. Quizá un caso importante es este Bedrock que os comento, porque es una aplicación web hecha por un programador PHP y un programador Belneo. Para que os hagáis una idea de la productividad. Y esto es PHP. Este proyecto eran 5 programadores PHP y estaba montado sobre MySQL, creo recordar, o SQL Server, me da igual, pero pensaban hacerlo en un año y 4 meses. Al final lo hicieron un programador Belneo y un programador PHP. En tan solo 3 meses salieron a la calle y es un producto que ya existe. ¿Por qué? Os preguntaréis. Por la base de datos. El programador PHP se dedica al interface. Y toda la gestión, toda la lógica se realiza en Belneo, pero se realiza en base de datos. Porque si se realizase por proceso estaríamos en las mismas. Esa es la clave. Finalmente, de lo último que os quiero hablar es de Belneo VRP. Os he hablado al principio de la reutilización de código. Bueno, pues Belneo tiene unas plantillas empresariales, tiene una suite, un RP que ya está en código abierto. Pero no solamente es que lo tenga, disponga y yo parta de él. Es que además lo tengo, empiezo a personalizarlo, empiezo a hacerle cosas sobre él y a los 3 meses me saco una nueva versión de la variedad y mantengo todas mis optimizaciones y todas mis personalizaciones que he hecho. Eso es gracias a la herencia y eso lo tiene Belneo. Con lo cual, si os queréis ahorrar 2 años de trabajo y porque necesitáis sacar RPs, ya lo tenéis hecho. Pero esto ya lo descubrí. Y esto se basa en 2 virtudes fundamentales de Belneo. Una, que el código hecho en Belneo y las aplicaciones hechas en Belneo, gracias a que es en la base de datos, son muy fáciles de entender por cualquier desarrollador que conoce Belneo. En cuestión de minutos yo me hago con una aplicación.
Y la segunda, está preparada para el refactoring. Es muy fácil modificar el código, sea hecho por nosotros o sea hecho por terceros. Hemos hablado de todo esto, pero ahora veamos un poco cómo van a funcionar esos programas que hay en Belneo, cómo funciona. Bueno, pues en Belneo tenemos dos productos, hablamos solo de ejecución. Dos productos importantes que son el Belneo Server, que es donde va a estar la aplicación y donde van a estar los datos. Es el motor de base de datos y lo hace todo. Es VServer, que es un servicio, si hablamos de Windows y un demonio, si hablamos de Linux, puede estar desde un portátil, en el cloud, en un hosting, en un equipo corporativo, donde queramos. El señor que ejecuta, ¿qué hace? Lanza un VClient que se conecta con él y ejecuta la aplicación. Si estuvamos en un portátil, en un monopuesto, el VServer está instalado como servicio y el VClient será un acceso directo de él. Se acabó. O bien, el VServer lo tenemos en un hosting o en un cloud y nos conectaremos remotamente desde ese VClient. La otra posibilidad del VWeb Client y el tema web lo dejaremos porque no creo que sea cometido de este primer seminario. Pero por último hay una cosa que quería comentar, porque muchas veces eso de, pues un VClient no lo entiendo. ¿Qué es un VClient? Pues un VClient es la parte cliente del NEO. ¿En qué se traduce? Si observamos este dispositivo móvil, arriba vemos un icono que dice LIS 14. Eso es un VClient personalizado. El VClient se instala en cuestión de no llega a un minuto. Se crea el acceso directo con un instalador. Cuando pinchemos un acceso directo, estemos en escritorio de Windows o estemos en un escritorio de móvil, el usuario lo que se le va a abrir es la pantalla de la derecha, que es una ventana de diálogo. Y nos va a pedir el servidor, el usuario y la contraseña. Ojo, nos lo va a pedir si nosotros como programadores lo establecemos así. Podemos decir, lanza directamente el programa sin pedir usuario. No te conectes a este servidor porque ya te digo yo el servidor que es. ¿De acuerdo? Es decir, ¿cómo funcionan? Exactamente igual que si bajamos un app de Facebook. Exactamente lo mismo, en un móvil. Bajamos la app de Facebook, pinchamos y entramos en Facebook. No estamos entrando a través del navegador. ¿De acuerdo? Esta es la diferencia. Aunque hemos dejado de lado todo el tema web, que es otro punto importante. Por último, vamos a ver en Belneo, de la mano de Fran, un Hola Mundo. Claro, es un Hola Mundo en Belneo, no es un Hola Mundo como estáis acostumbrados. Porque si hiciéramos un Hola Mundo como estáis acostumbrados, en 5 segundos habíamos acabado con él. Un Hola Mundo en Belneo va a significar hacer una tabla, hacer un formulario, hacer una rejilla, dar un mantenimiento a ello y algunas complicaciones más que pondremos, algún ejemplo más de enlace con otras tablas. Eso es un Hola Mundo en Belneo. Pero el miedo que tenemos o el miedo que sentimos algunos es, bueno, vamos a hacer una cosa tan sencilla que a lo mejor la impresión que os puede dar es que esto es un access. Decir, oye, sí, efectivamente, Belneo es la bomba para hacer formularios y rejillas. Mira, os puedo asegurar que en Belneo, cuanto mayor sea la complejidad del proyecto que queréis abordar, mayor va a ser la rentabilidad de usar Belneo. Mayor va a ser el aprovechamiento de la base de datos que tenéis a vuestra disposición. Y mayor va a ser la diferencia entre los tiempos de desarrollo con otras herramientas a los tiempos de desarrollo con Belneo. O sea, en Belneo, cuanta más complejidad, más rentabilidad, porque realmente al final todo va a ser tan sencillo como lo que vais a ver a continuación. Por tanto, os dejo con Fran Abad y nos vemos al finalizar su demostración práctica. Muy buenas tardes, buenos días si nos estáis escuchando desde el otro lado del Atlántico, desde Latinoamérica. Bienvenidos a esta jornada de introducción de Belneo. Mi nombre es Fran Abad, del Departamento de Formación de Belneo. Y lo que vamos a hacer, como decía mi compañero Miguel, es un breve ejercicio. Correspondería, dependiendo de las herramientas de programación de las que estemos acostumbrados, de las que vengamos,
nos correspondería un Hola Mundo, esa primera aplicación que vamos a desarrollar en una herramienta. Como estamos hablando de una herramienta de base de datos, los Hola Mundo que conocemos, nuestra primera aplicación, pues consistirá básicamente en una pequeña aplicación donde tengamos una parte, una estructura pequeña de base de datos y una parte de interfaz. Vamos a ver que primero unos pequeños conceptos básicos y luego plantear esa primera aplicación. En nuestro caso va a ser una aplicación con dos tablas, una pequeña agenda de contactos similar a la que tenemos en nuestro celular, en nuestro teléfono móvil. Por tanto, es una aplicación que vamos a conocer todos y vamos a saber identificar. La idea es ver esta primera introducción, en poco más, no llegará ni a 50 minutos, por tanto, no vamos a complicarnos, sino que vamos a tratar de que veamos esa primera introducción a cómo se trabaja en Belneo en este tipo de aplicaciones con base de datos. Vamos entonces, de inicio, a comentar esos primeros conceptos básicos. Lo primero y que ya comentaba mi compañero Miguel, es que Belneo es una arquitectura cliente-servidor. En el centro de todo está el Belneo V Server, ese servidor de aplicaciones. Como en cualquier, bueno, como este servicio es este servidor es un servicio, la consola, ese administrador gráfico es un elemento aparte, es un componente de la plataforma que nos servirá para administrar ese V-Server, ese servidor de aplicaciones. Nuestros clientes se conectarán, como en cualquier arquitectura cliente-servidor, desde una aplicación cliente que la descargamos y la instalamos en todos los equipos que necesiten acceder a las aplicaciones que hemos instalado en un servidor. Y por otro lado, a la hora de desarrollar, tenemos nuestro Belneo Develop, que lo que hará también, una vez más, se conectará a nuestro Belneo Server, que como vemos es el centro de toda la arquitectura de Belneo V7. Por tanto, vamos a necesitar, de inicio, lo primero que vamos a necesitar es tener un Belneo Server. Y a partir de ahí, las herramientas básicas que estamos viendo, Belneo Client, Belneo Develop y Belneo Admin. Por un lado, vamos a ver las herramientas de la paleta. Bien, ok, ya lo tenemos listo. Entonces, tenemos ese Belneo Server, que es el centro de toda la arquitectura. Tenemos los distintos componentes de la plataforma que se conectan a nuestro Belneo Server, y hay que tener muy claro que este Belneo Server es posible tenerlo en cloud, en la nube, o tenerlo en cualquier equipo de la red local, en una red local, una red o en el propio equipo en el que estemos trabajando o desarrollando. Por tanto, para nosotros va a ser indistinto, va a ser indiferente el hecho de trabajar contra un server en la nube contra un server en local. En el ejercicio que vamos a hacer, en nuestro caso, por tema de ancho de banda, para no andar conectando fuera, dado que ya somos más de 150 conectados, pues vamos a trabajar pues directamente en nuestro equipo en local, pero va a ser lo mismo que si trabajamos contra un server en la nube. Para nosotros, vamos a utilizar a lo largo de la jornada de hoy, de esta jornada de introducción, vamos a trabajar por un lado con estas herramientas, vamos a utilizar el resaltador. Primero nos conectaremos con Belneo Admin, que va a ser la herramienta que nos permita administrar nuestro Belneo Server. Luego desarrollaremos nuestra pequeña aplicación con Belneo Develop y por último ejecutaremos nuestra aplicación con el ejecutor de aplicaciones Belneo Client. Esas van a ser las tres herramientas que vamos a utilizar para conectarnos al centro de la arquitectura de Belneo V7, que es Belneo Server. Vamos a volver al modo normal, sin dibujos, y vamos a continuar. Entonces, para abordar nuestra primera aplicación desde cero, lo primero que vamos a tener que obtener es instalar la plataforma Belneo. En este seminario de introducción partimos de la base de que, bueno, estamos conociendo Belneo y ni siquiera lo hemos descargado, lo hemos instalado y demás. No tenemos nada de Belneo en nuestro equipo.
Entonces, es muy importante conocer, ya sabemos de lo anterior, que necesitamos un BNV Server y estas tres herramientas básicas que nos van a servir para administrar, para desarrollar y para ejecutar las aplicaciones. Por tanto, para obtener Belneo necesitamos, en primer lugar, vamos a belneo.es y tenéis un botón muy grande en la parte central, lo podemos ver, si accedemos directamente a la web, vamos allá, quitamos esto, vamos allá, acceder a belneo.es, salimos de aquí, pantalla completa, tenemos un botón, si no está, cuando no estamos validados, cuando salimos, vamos a disponer de un botón, en este caso, donde el primer paso va a ser el registro en belneo.es. Una vez que nos hayamos registrado, en primer lugar nos va a pedir una serie de correos de confirmación, primero un correo de confirmación de la cuenta y luego a partir de ahí pues nos envía un mensaje de bienvenida, eso de inicio, y a partir de ahí podremos iniciar sesión. Iniciamos sesión con nuestra cuenta, la que hayamos introducido, y lo siguiente será, si vamos una vez más a la presentación, el siguiente paso será la obtención de nuestro Belneo VServer. Nos hemos registrado simplemente con una cuenta de correo electrónico, ya disponemos de la posibilidad de, por un lado, descargar los productos y qué productos vamos a poder descargar o vamos a necesitar. Pues como hemos comentado, Belneo VClient, Belneo VDevelop y Belneo VAdmin, que están en la zona de descargas de belneo.es. Estos tres ejecutables los tenéis para Windows, para Mac, para Linux y en el caso de Belneo VClient en concreto hay la versión disponible para Android también. Por tanto, necesitaremos esos tres para la plataforma en la que estemos trabajando. Tenemos las tres herramientas con las que vamos a trabajar y lo que nos faltaría sería ese cuarto elemento que es el VServer. ¿Cómo obtenemos nuestro VServer en cloud? Pues vamos a nuestro panel de control que se accede accediendo a nuestra cuenta de correo electrónico en la parte superior derecha y accedemos a mi cloud, que es la parte de panel de control. Si vamos, quitamos la pantalla completa y nos vamos a hacer lo mismo. En belneo.es estamos, dentro de belneo.es estamos validados con nuestra cuenta de correo, por tanto, pulsando para editar nuestro perfil, aparte de editar nuestros datos, cambiar la contraseña, bueno, ver las licencias que tenemos la posibilidad de acceder a nuestro server en cloud. Inicialmente, si no lo hemos creado, nos indicará aquí crear Belneo VServer. Cuando tenemos una cuenta de nueva creación, lo que nos pone en acciones es crear nuevo Belneo VServer. Bueno, del mismo modo que cuando ahora le damos a parar, lo que vamos a ver es que las acciones disponibles son iniciar o iniciar en modo seguro. Por tanto, la primera opción que nos va a poner aquí es crear nuestro Belneo VServer. Del mismo modo que ahora le damos a iniciar, bueno, tardará unos minutos en crearlo, unos segundos, perdón, y directamente lo creamos. Nos dará una dirección URL, que es la que tendremos que poner para conectarnos. Nosotros aquí ahora, la URL es la dirección de conexión, nosotros vamos a utilizar simplemente una conexión al equipo local, para no que nos estáis comentando que algunos tenéis problemas de conexión de ancho de banda, ya no estamos abriendo la webcam, la cámara para que eso no pase y tampoco trabajamos contra el cloud para ajustar lo máximo el ancho de banda. Pero bueno, que sepamos en este punto que es lo mismo conectarnos a un server en cloud que a un server en local para lo que vamos a hacer a continuación. Vamos a seguir con nuestro guión de la presentación. Continuamos y vamos a, una vez que hemos obtenido nuestro Belneo VServer, ya directamente tenemos todos los componentes que nos hacen falta. Tenemos el Belneo VServer con esa dirección de conexión. Vamos a tener los tres elementos que nos hemos descargado, ¿no? Vamos a ver entonces cómo podemos arrancar, cómo podemos iniciarnos en esta parte práctica. Vamos a
hacer esa primera aplicación en Belneo. Bueno, antes de nada, lo primero que hemos avanzado es esas herramientas que vamos a necesitar. Vamos a dar unos apuntes básicos de cómo funciona el desarrollo en Belneo. Y en esa arquitectura básica de Belneo, lo que debemos saber es que lo que vamos a hacer es, vamos a programar objetos. En todo lo que es la programación en Belneo, lo que vamos a hacer es vamos a programar objetos. Aquellos que estéis acostumbrados a la programación orientada a objetos, pues ya tenéis mucho avanzado porque es similar a aquellos que vengáis de otros tipos de programación, como programación estructurada. La programación orientada a objetos es simplemente, los objetos son elementos preprogramados reutilizables. Sería ese modo quizá de definirlo. Lo siguiente, vamos a conectarnos a nuestro server, ¿no? Tenemos ahora mismo, en este caso, podríamos trabajar, y lo vamos a ver, vamos a arrancar un VMI. Bueno, voy a quitar esta barra porque no la vais a ver en GoTo en la plataforma. Vamos a arrancar desde aquí. Vamos a arrancar VMI. Bien, va a ser lo mismo trabajar en local, lo que comentábamos. Vamos a quitar la presentación, que trabajar contra un servidor en cloud. Es lo mismo una cosa que la otra. Vamos a entrar con VAdmin y vamos a ver que va a ser lo mismo trabajar contra uno que contra otro. Por tanto, lo que vamos a hacer es que entendamos en este punto que es indistinto todas las operaciones que vamos a hacer a este nivel si trabajamos contra un servidor que esté en el cloud o contra un servidor que esté en una red local o en el propio equipo, como en este caso. Por tanto, lo que vamos a comentar a continuación es totalmente válido para si trabajamos en cloud o si trabajamos en servidor local. Vamos a seguir, vamos a ir para allá, volver a nuestra presentación. Vamos a ver primero vamos a hacernos un pequeño guión de dónde vamos, cómo vamos a ir, de esta arquitectura básica. Por tanto, para entrar en ese servidor, para administrarlo, vamos a necesitar la herramienta vadmin. Ahí crearemos los usuarios ahora y crearemos los grupos de usuarios, los permisos y demás. Luego empezaremos a programar. Como comentábamos, vamos a programar siempre objetos. Esos objetos van a ir dentro de unos proyectos, que es el archivo, físicamente es el archivo que va en disco donde van contenidos esos proyectos. No podemos programar objetos y dejarlos esos objetos en nuestro disco duro, así sueltos, sino que deben ir en un contenedor y el proyecto es ese contenedor de objetos. Los objetos van metidos en un proyecto, en un archivo, ese es el fichero. Y como nuestro VServer es a la vez servidor de programación y servidor de ejecución, en esta arquitectura cliente-servidor programamos contra nuestro VServer y también ejecutamos contra nuestro VServer. Esos proyectos se ordenan, se organizan dentro del Belneo VServer en soluciones, que son directorios, son carpetas, son modos de organización, son más que eso. La solución es más que la carpeta, el proyecto es más que el archivo, lleva más cosas, pero bueno, nos sirve a este nivel para entender estos tres niveles. Y del mismo modo, luego veremos que vamos a tener que hacerlo, que crearlo, conviene conocer estos tres niveles a la hora de desarrollo, porque realmente vamos a tener que crearlos en orden inverso. Nosotros si queremos hacer cualquier tipo de, bueno, imaginemos que ese objeto es un texto cualquiera, queremos escribir un texto, primero ese texto tiene que ir en un fichero que sería el archivo Word, por ejemplo, o cualquier tipo de archivo TXT, y eso debería ir en una carpeta de nuestro disco duro. Normalmente tendremos que crear, para escribir cualquier texto, deberíamos crear primero la carpeta, luego el archivo y luego el texto que vamos a escribir. Pues en este caso va a ser lo mismo. Vamos a crear la solución, luego el proyecto y luego empezaremos a programar objetos. Por tanto, lo que vamos a hacer ahora es crear nuestra solución. Como tenemos que empezar por la solución, luego el proyecto y el objeto, crearemos una solución de contactos
Luego crearemos esos proyectos. Vamos a ver a continuación que hay esas dos capas, proyecto de datos y proyecto de aplicación. Y luego vamos a ver que la forma de llevarlo a ejecución, solo tenemos hasta una vez que hayamos desarrollado, lo que nos vamos a encontrar es que necesitamos ponerlo en ejecución. El elemento de Belneo para ponerlo en ejecución van a ser las instancias, que además nos va a permitir tener multiinstanciación, una aplicación disponible para ejecución 50 veces, 5 veces, 6 veces, 10 veces, la multiempresa con datos compartidos. La instancia nos va a permitir poner una aplicación para ejecución, incluso ir más allá. Vamos pues a arrancar con esta parte básica. Vamos a arrancar con esta parte básica que es Belneo vDevelop y vamos a conectarnos ya. Nos hemos conectado al servidor y lo que vamos a hacer es soluciones, nueva solución. Lo que vamos a hacer es una aplicación, para ir un poco, poquito a poco, vamos a hacer esa solución de contactos. Todos tenemos un teléfono móvil, un celular, donde tenemos una agenda de contactos y lo que vamos a hacer es tratar de hacer ese mismo ejemplo, que es muy sencillito, y hacerlo de una manera rápida y sin mucha complejidad para que vayamos viendo cómo se trabaja. Aquí estamos viendo esos tres niveles: soluciones, proyectos y objetos. Vamos a conectar con servidor. Bueno, perdón, ya nos hemos conectado. Nueva solución y le llamamos vContactos. Le damos a siguiente. Y en este caso vamos a seleccionar el asistente que nos permita un proyecto de datos y uno de aplicación. Comentábamos que la solución es el elemento organizador. El proyecto es donde van los objetos. Hay dos capas, lo vamos a ver ahora, vamos a continuar esto. Hay dos capas a la hora de la programación. La parte de la base de datos y la parte de interfaz, que en Belneo es el proyecto de datos y el proyecto de aplicación. En este caso lo que vamos a hacer es trabajar que el asistente nos cree ya ambos proyectos, porque así nos creará ese elemento, esa propiedad que se denomina la herencia y que vamos a ver a continuación. Damos a siguiente, vamos a vContactos y vamos a ponerle, para diferenciar los que son para entender la herencia, vamos a añadirle este sufijo para poder entender en concreto qué elementos, luego a la hora de trabajar con la herencia, cómo vamos a trabajar desde el proyecto de aplicación con elementos del proyecto de datos y cómo vamos a reutilizar. Por tanto, de inicio, para conocer, para ver y sobre todo para identificar qué objetos son del proyecto de datos y qué objetos van a ser de nuestro proyecto de aplicación, lo que vamos a hacer es introducirle este sufijo. Damos a siguiente. Esto sería el idioma si queremos multidioma, no es el caso. Nos pide un resumen final y finalizamos. Damos a soluciones, vista de todas las abiertas o vista de la solución actual y aquí lo tenemos. Comentaros que estamos utilizando vDevelop, no con la configuración original, sino con menos paneles. Probablemente muchos de los que os hayáis conectado veréis que no sale con la configuración original de vDevelop, puesto que nos saldrá así, de algún modo para orientaros. vDevelop por defecto sale de este modo. Lo que hacemos es, para simplificar y para eliminar ruido, lo que hacemos es quitar el explorador de proyectos, el panel de inspectores, el resultado de búsqueda y las barras de nuevo objeto y la barra de búsqueda en scripts, porque de inicio no los vamos a necesitar. Así tenemos los elementos imprescindibles para el proyecto o la aplicación que estamos desarrollando. Vamos entonces a comentar que esta es la solución y aquí estamos viendo dos cajitas, una cajita azul y una cajita amarilla. Este es el proyecto de datos. Aquí, si abrimos, vamos a poder crear, aquí tenéis
la galería de objetos que va a ser el elemento que nos permita crear objetos en el proyecto de datos y en cualquier proyecto, en el proyecto de aplicación, y vemos como en el proyecto de datos vamos a crear tablas, vamos a crear variables o tablas estáticas, en definitiva, la estructura de nuestra base de datos, y vamos guardando. Y en el proyecto de aplicación, aquí, si vamos a nuestra galería para ver qué tipos de objetos vamos a poder crear, en este caso estamos hablando de toda la parte de interfaz. Por tanto, estamos viendo el concepto que tiene que quedar claro en este punto es programamos objetos, hay dos tipos, esos objetos se introducen en dos tipos de proyectos, que puede ser, que son dos capas, el proyecto de datos, que es la base de datos, donde crearemos objetos como tablas o variables globales, y tenemos el proyecto de aplicación, donde vamos a poder crear cualquier tipo de elemento de interfaz. La relación, la flechita que estamos viendo entre estos dos proyectos es una propiedad que es la herencia. Y la herencia es la propiedad que permite que un proyecto, en este caso este proyecto de aplicación, herede, al heredar otro proyecto, utilice todos los objetos de ese proyecto. Lo que nos va a permitir es reutilizar código y extender, a partir de esta reutilización, extender el contenido de la plataforma. Bien, vamos allá, vamos a avanzar directamente ya. Vamos a ir quitando estos conceptos básicos, vamos a entrar en VAdmin. Vamos a entrar aquí, a ver que no funciona ese doc. Entramos en el administrador, entramos en nuestro servidor en local y vamos a ver que se han creado la solución y ahora tenemos esos dos proyectos creados. Lo que vamos a hacer es poner disponible esta aplicación directamente para ejecutar. Y lo que vamos a hacer es, para ello, hemos comentado que debemos, lo teníamos en la presentación, debemos trabajar con el concepto de instancia. Por tanto, para ejecutar, vamos a dejarlo ya preparado y lo que vamos a crear es las instancias de estos proyectos. Le damos en VAdmin a nueva instancia, seleccionamos, le ponemos vcontactos, proyecto a instanciar, seleccionamos la solución, el proyecto y directamente creamos. En este caso nos dice la ruta donde va a guardar la base de datos y seleccionamos de todos nuestros directorios, vamos a ver contactos, aquí tenemos un directorio y directamente lo guardamos en este directorio. Tenemos que ir a nuestro grupo de usuarios, asignarle permisos a esta aplicación y ya tendríamos disponible esta aplicación para ejecutar. Realmente, cuando pulsemos la opción de F5, ejecutar solución actual, vamos a tener disponible ya para ejecución. Y como ya tenemos algún objeto que nos crea el asistente, como es el marco de la ventana de nuestra aplicación, si efectivamente ejecutamos, vamos a ver ya una ventana con un menú por defecto y una barra de herramientas vacía. Pero bueno, ya tenemos disponible para ejecutar. Bien, seguimos. Vamos a ver en nuestro guión cómo son los siguientes pasos. Por tanto, tenemos objetos, proyectos y soluciones que son como un contenedor dentro de otro. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a abordar ya nuestro ejercicio. Lo primero que vamos a hacer es abordar la estructura de los datos. La estructura de los datos va a ser la información que va a contener. Para este ejemplo sencillo, vamos a abordar una tabla de contactos, como hemos comentado, para nuestro celular. Con el objetivo de que no veamos una tabla única, aunque en nuestro celular o nuestro teléfono móvil no tenemos esa tabla una tabla asociada, lo que vamos a hacer es una segunda tabla. Vamos a trabajar el proyecto de datos ahora de inicio, hacer esa tabla de datos de contactos, crearle sus campos específicos, ver los índices y luego
hacemos esta segunda tabla para que veamos las relaciones entre dos tablas. Si trabajamos con base de datos, lo que vamos a tener es, si trabajamos con base de datos, vamos a necesitar los enlaces. Por tanto, vamos a necesitar relacionar dos tablas y vamos a necesitar esos enlaces entre tablas. Por tanto, vamos a abordar nuestra base de datos de inicio, vamos a trabajar nuestro primer objeto que vamos a crear, ya tenemos los proyectos y las soluciones y ahora ya vamos directamente a crear objetos. En base de datos vamos a crear nuestra tabla y una vez más nos aparece el asistente para la creación de una tabla. Le vamos a poner contactos, vamos a poner el nombre plural que va a utilizar después a la creación de objetos y a los mensajes de sistema y vamos a seleccionar el primer tipo de tabla, maestro normal con clave numérica que va a generar un ID, una clave numérica que directamente vamos a poder utilizar para identificar los registros de manera única. Esto lo dejamos, es los datos de esa clave numérica, los dejamos que numere automáticamente, 16 millones de registros para un celular nos llega, y va a crear, esto es importante, esto es el asistente, nos va a crear una serie de índices que luego veremos que nos van a servir para localizar esa información. Damos al siguiente, y aquí nos va a pedir una serie de campos, nos permite una serie de campos que suelen utilizarse o que suelen necesitarse en las tablas. Por tanto, vamos a utilizar, por ejemplo, la fecha para la fecha de nacimiento de nuestro contacto, un campo observaciones, bueno, no lo vamos a necesitar, el celular no lo tiene, una foto sí, la vamos a incluir, y el campo, por ejemplo, teléfono. Vamos a hacerle un índice por ese campo, de tal modo que el asistente ya nos va a completar algunos de los campos que vamos a necesitar en nuestro ejercicio. Y le damos a finalizar. Esa es la tabla de contactos. Para que veamos un poco el ejercicio sobre el que estamos trabajando, vamos a ir al ejercicio de contactos. Realmente la tabla que vamos a querer construir es esta en concreto. Así que vamos a ajustar el resto de campos que necesitamos con los requerimientos que de algún modo tenemos en cualquier desarrollo de software. Una lista de campos para crear nuestro desarrollo. Vamos a ir en paralelo, por tanto, vamos a hacer nuestro VDL un poquito más pequeño. Tenemos el ID, el nombre, aquí tenemos la foto, perfecto. Podemos ordenarlo del mismo modo. La fecha para cumpleaños, pues aquí pone la descripción cumpleaños, pues cumpleaños, aquí lo cambiamos. Ahora veremos cómo hacemos ese enlace con los grupos. Hay que hacer un nuevo campo apellidos, correo, dirección y ciudad. Bueno, pues vamos a crear aquí nuevos campos. 1, 2, 3, 4 para apellidos, para correo, para dirección y ciudad. En muchos casos, estos podrían ser nuevas tablas enlazadas, como la tabla de ciudades, que podríamos tener en una tabla aparte con la descripción de cada una de las ciudades. Para el ejemplo, simplemente vamos a trabajar con estas dos tablas, contactos y grupos. Bien, vamos a ir guardando, vamos aquí a poner la descripción, apellidos, correo, dirección y ciudad. Y vamos a revisar en nuestros requerimientos, a ver si podemos ajustarlo a la pantalla de que disponemos, el tipo de campo que vamos a necesitar. Vamos a ponerle aquí. Tenemos también en esta ventana lateral de propiedades la posibilidad de modificarlo, modificar el tipo, que es el tipo de datos, si es alfabético, numérico, fecha, hora y demás. Hay distintos juegos de caracteres alfabéticos. En este caso, ciudad es alfa 128 de 35. Estamos viendo aquí la longitud. Esos requerimientos, 35. La dirección es de 70.
El correo también es de 70. Estamos en esta columna de aquí y trabajando con el tipo concreto. Alfa 256 de 70 también. Este de aquí es alfa 128 de 35. Aquí lo único que varía de unos a otros de los juegos alfabéticos es el contenido, el juego de caracteres que va a contener cada uno de ellos. Muy bien, tenemos por tanto, vamos a chequearlo, tenemos el ID, el ID, name, foto, teléfono, fecha. Bien, lo tenemos, fecha, hay que bajarlo, vamos a colocarlo del mismo modo. Nos falta el grupo, que veremos ahora al crear la segunda tabla, apellidos, correo, dirección y ciudad. Perfecto, tenemos la base de datos, la primera de nuestras tablas, creadas tal cual lo tenemos en los requerimientos. Podemos guardar y podemos ahora irnos a crear esa segunda tabla que vamos a querer para nuestro desarrollo. Con el objeto de que veamos no solo una tabla, pues entonces, al hablar de herramientas de base de datos, lo más normal es tener tablas o tener estructuras de datos relacionadas. Por tanto, vamos a utilizar el asistente, la galería, una vez más, la tabla, y vamos a crear grupos, una tabla de grupos, grupo. Vamos a indicarla también maestro normal con clave numérica. Vamos a decirle a siguiente, dejamos también el ID, esa clave autonumérica, le dejamos que nos cree los índices automáticos y el campo nombre con la descripción nombre. En este caso, vamos a ver también los requerimientos, nos olvidamos de este de aquí, campos después de fecha, vamos a ir a los requerimientos y vamos a ver que tenemos simplemente es ID y nombre, lo que se necesita para la tabla de grupos. Perfecto, porque simplemente con darle a siguiente tenemos nuestra tabla creada. Aquí podríamos ya resolver otras tablas, relaciones entre tablas, de modo que podamos ya ir resolviendo. Si hubiéramos empezado por la tabla de grupos, podríamos aquí indicarle que la tabla de contactos enlazara con la tabla de grupos. No es el caso, porque vamos a ver un objeto ahora que nos va a permitir trabajar de manera visual. Vamos a crear un esquema, vamos a añadirle las dos tablas que tenemos, contactos y grupos, y vamos a relacionarlas de manera, bueno, vamos a colocarlas. Un grupo tiene n contactos, es una relación, un enlace plural, directamente pintamos y ahora mismo ya tenemos que el contacto tiene el campo grupos, donde tiene un enlace a maestro, de modo que, bueno, vamos a colocárselo donde lo teníamos en los requerimientos, así ya tenemos tal cual nos han pedido que hagamos nuestro desarrollo. Ya tenemos la estructura de nuestra base de datos, una tabla de contactos, una tabla de grupos para que veamos en este ejercicio algo más que solo una tabla y que tengamos unas relaciones entre tablas. Vamos ahora ya a la parte de interfaz. Ya hemos terminado con esta parte y si volvemos al guión, volvemos aquí, hemos hecho el proyecto de datos, hemos hecho la tabla de contactos, hemos hecho los campos. Ahora veremos en ejecución los índices y hemos hecho ese enlace para ver con grupos de contactos. Vamos a ir a continuación. Bien, ahora vamos a irnos a la parte de siguiendo con esta parte práctica, a la parte de interfaz principal. Hay que tener en cuenta que en esa interfaz principal hablamos de la construcción de nuestra ventana. Si hablamos de la construcción de nuestra ventana es distinto si hablamos de trabajar para un PC, un equipo de escritorio, o, por ejemplo, un tablet o un equipo táctil. Por tanto, la interfaz principal es importante diseñarla, bueno, y va a tener una serie de elementos específicos y luego vamos a ver que va a haber una serie de objetos que no son de la interfaz principal, sino que son de, por ejemplo, de la tabla de contactos o de la tabla de grupos. Van a ir asignados por tabla o van a... Bueno, lo vamos a ir viendo. Interfaz principal. Vamos a ver el proyecto de aplicación ahora. Dejamos ya el proyecto de datos, esa arquitectura de la base de datos y nos vamos a ir ya al proyecto de aplicación, directamente interfaz. Hay un objeto específico que va a ser el marco. El marco es donde construimos nuestra ventana, donde, bueno, donde configuramos la ventana completa de
nuestra aplicación. Para que sea ejecutable le vamos a poner ese identificador AutoExec. Y a partir de este marco vamos a irlo viendo. De hecho, el asistente que tenemos, bueno, vamos a irnos efectivamente a la parte de aplicación, al proyecto de aplicación, y realmente aquí ya tenemos un marco creado. Ya el asistente, como ya sabe que debemos crear un marco, ya nos lo crea. Luego, a partir conviene saber también que a partir de este marco principal, la construcción de nuestra interfaz se hace a partir de lo que nosotros denominamos acciones. Del mismo modo, se puede explicar o se entiende muy bien normalmente, del mismo modo que desde una homepage, una página de inicio de cualquier website, de cualquier página web que hay en Internet, a partir de links, a partir de esa página inicial y con links, con enlaces, abrimos nuevas páginas, las acciones son el equivalente a esos links. Van a ser los objetos que disparen otros objetos. Por tanto, a partir del marco, con acciones, vamos a disparar nuevos objetos. Y hay elementos como el menú y la toolbar que nos van a servir para agrupar esas acciones. Tenemos aquí ya un menú creado. Si tenemos dudas sobre el objeto sobre el que estamos trabajando, conviene verlo aquí, donde os estoy resaltando, que estamos trabajando, que estamos hablando de un menú. Si nos vamos el siguiente objeto es una toolbar, una barra de herramientas. En este caso, lo único que son organizadores de acciones, cómo se organizan los elementos que dispara nuestra aplicación. Por tanto, vamos a trabajar ahora sobre ello porque ya tenemos un menú, ya tenemos una toolbar, ya tenemos el marco creado, no debemos crear el asistente. Ya sabe que esto lo vamos a necesitar. Vamos a quitar los dibujos para verlo en modo normal y, por tanto, ahora iremos creando objetos, iremos creando acciones e introduciéndolas en la barra de herramientas, en la toolbar principal que ya tenemos. Y por último, vamos a necesitar esos elementos gráficos. En este caso vamos a importar varios iconos que vamos a utilizar. Podemos hacerlo con importar dibujos. Bueno, vamos a hacerlo directamente vamos a hacerlo con importar dibujos. Vamos a irnos al escritorio, la carpeta donde tenemos el material del curso. Vamos a ver los iconos y vamos a importar algún icono. Ya tenemos estos tres iconos. Estos van a ser los elementos gráficos que vamos a poder utilizar para nuestro desarrollo. Ya lo tenemos y tenemos aquí la opción de verlos todos para ver si tuviéramos alguna duda, alguno de ellos. Estos van a ser los tres iconos, elementos gráficos que vamos a utilizar para el desarrollo de nuestra aplicación. Bien, lo que nos queda ahora es la siguiente parte. Tenemos la parte de interfaz principal, algún elemento gráfico, elementos de agrupación, ya nos viene por defecto un menú y una barra de herramientas y tenemos ese marco. Por tanto, ahora iremos creando objetos e iremos creando acciones y esos objetos van a ser de esta parte concreta. Al trabajar con base de datos, trabajamos con elementos de tablas, con objetos visuales asociados a tablas. Lo tenemos muy bien diferenciado cuando pulsamos la galería y le damos al modo organizado en árbol. En este caso tenemos elementos de interfaz y vamos a tener una serie de elementos que nosotros denominamos vistas de datos, que van a ser los modos de visualizar la información. Entonces vamos a tener, por ejemplo, el formulario para visualizar un registro o la rejilla para visualizar una lista. Vamos a crear entonces el formulario de nuestra tabla de contactos. Seleccionamos la tabla, fijaros como ya me rellena, como ya lo hemos introducido en la tabla, el nombre singular ya nos lo rellena y vamos a indicar ahora mismo cómo queremos que sea nuestra maquetación. Vamos a verlo. Vamos a trabajar, por ejemplo, con una maquetación de este tipo. Tiramos de layouts, seguimos que los botones no los cree y lo que vamos a hacer es, en este bloque lateral, vamos a decirle que estire controles y vamos a ir colocando, fijaros, como tenemos dos bloques, nos pide dos bloques para rellenar.
Aquí vamos colocando los primeros campos, nombre, apellidos, vamos por orden, por ejemplo, el correo electrónico y el teléfono, la dirección y la ciudad, por ejemplo. Lo colocamos así, incluso colocamos el campo, bueno, podemos dejar el grupo para para el otro bloque, venimos aquí y aquí le decimos también estirar controles y le indicamos la foto, el cumpleaños y el grupo al que pertenece. Le damos aquí a aceptar y en la siguiente pestaña, que es los botones, por ejemplo, le indicamos que sean a la derecha y si queremos que el formulario también sea de eliminar, seleccionamos aquí la opción de añadirle más botones y le indicamos, en lugar de eliminar, un eliminar controlado que nos pide validación final, es un check nos pide esa confirmación de borrado. Bien, le damos a finalizar, nos pide esa confirmación final y resolvemos. Ya tenemos nuestro formulario creado, podemos previsualizar y quedaría de este modo nuestro formulario creado. Ya lo tenemos. Vamos entonces a continuar con, dentro de ese guión de los objetos visuales de tablas, vamos a tener, por un lado, lo que denominamos, lo que acabamos de ver, vistas de datos, que van a ser de fichas, el formulario que acabamos de crear, y de listas. Acabamos de ver el formulario, vamos entonces a por la rejilla. Vamos a crear un visor para listas de registros. Bien, vamos aquí. Bueno, podemos irlo viendo. Antes de nada, lo que vamos a ir haciendo es ir creando esas acciones, lo que decíamos, ir creando una acción, por ejemplo, contacto alta, porque conviene ir viendo, revisando que, perdón, vamos a crearlo así, crear contacto, podemos ponerle el icono de nuevo a esta acción y le decimos el comando ficha formulario de alta, le decimos el formulario y esa acción la podemos colocar directamente en nuestra barra de herramientas, la colocamos ahí y ya podemos ejecutar y crear nuevos contactos. Por ejemplo, creamos un contacto y podemos incluso introducir su foto que tenemos disponible, en un directorio para estas pruebas. Tenemos fichas demo, podemos añadirle aquí la ficha de un usuario. Ya podemos empezar a crear registros. Bien, solamente tenemos el formulario, solamente hemos introducido el primero de los elementos, que es el alta, pero necesitaremos a continuación la localización, la búsqueda de las consultas de registros y algún elemento que nos lo muestre las listas. De momento vamos a ir ejecutando, así vamos a ir viendo uno por uno cada uno de los objetos que vamos a ir creando. Cerramos esto y vamos a crear el siguiente objeto. Vamos a crear ese objeto que nos va a permitir visualizar listas de registros, como es la rejilla, un objeto clásico que nos va a permitir la visualización de esas listas de registros. Aquí, este objeto ya necesita una tabla de datos, que nos selecciona la primera de ellos, vemos cómo nos toma el nombre de la tabla en plural, y aquí es algo muy importante, es un aspecto importante de la herencia. Aquí le estamos indicando el formulario alta, modificación y baja que va a tomar cuando damos algún comando. Por ejemplo, pulsamos insert o pulsamos suprimir o pulsamos la barra espaciadora y aquí hay algo muy interesante que ver, que es la propiedad de la herencia. Por eso le colocamos este sufijo al final. Vemos como la herencia es esa propiedad que nos va a permitir reutilizar objetos. Y aquí estamos viendo como ese sufijo que le introducíamos de app y dat, una vez que tenemos esa herencia vamos a poder utilizar indistintamente objetos de nuestro proyecto, como es este caso, estábamos en el proyecto de aplicación, combinados con objetos de otros proyectos. Aquí estamos viendo cómo utilizamos objetos del proyecto de datos con objetos del proyecto de aplicación, pero sería igual, esta propiedad es igual para cualquier elemento que hayamos heredado. Vamos a quitar esos subrayados, borrar todos los dibujos e irnos a continuar en el modo normal. Le podemos decir directamente, añádeme todos los campos, aquí ya tenemos todos los campos, podemos quitar el número de contacto, puesto que no hay ningún celular, ningún teléfono móvil que lo añada, podemos reordenarlo,
Vamos a poner el nombre y apellidos y dejarlo, la fecha de... Lo dejamos así tal cual. Le damos a siguiente y finalizamos. En este caso vamos a poder modificar alguna propiedad. Podemos cambiar, en este caso, algunas propiedades como no querer tener la cabecera vertical, solo dejarla horizontal, quitarle las líneas, hacerle algún tipo de alineado. Nuestras líneas, vamos a quitarlas. Vamos a ver, ahí estamos. Y al menos vamos a necesitar una de las columnas cuyo ancho no sea ni fijo ni interactivo, sino que se ajuste, para que nos ajuste la aplicación al ancho de pantalla. Bien, tenemos un visor de listas, pero lo que vamos a necesitar, y de hecho lo tenemos aquí en la parte de guión, vamos a necesitar las consultas. Bien, aquí tenemos un formulario, tenemos una rejilla, podemos ver un registro, una ficha o una lista de registros, pero vamos a necesitar hacer consultas a la base de datos. Para ello vamos a utilizar los índices que se han creado de manera automática con el asistente. Vamos a crear dos tipos de consulta. El localizador que nos devuelve un formulario y la búsqueda que nos va a devolver esa rejilla rellena con todos nuestros contactos. Por tanto, vamos a ir a esta aplicación, ya tenemos la rejilla creada, vamos a crear ahora las consultas para poder después crear las acciones que disparen esas consultas y nos muestren los resultados en esa rejilla o en ese formulario. Y para ello tenemos un grupo nuevo aquí de objetos que son las búsquedas. En primer lugar, el localizador. Y aquí vemos que es un objeto muy sencillo. Vamos a ponerle identificador contactos. Vamos a ponerle localizar contacto, tabla asociada, contactos y rejilla contactos. Vamos a añadirle la posibilidad de indicarle todos los índices, porque así vamos a ver el funcionamiento de cada uno de los índices. Luego, si nos hiciese falta, podemos añadir índice a índice para indicarle aquellos en concreto que queremos que use, pero por defecto ahora mismo vamos a utilizar todos los índices, así vamos a conocer el modo en el que podemos, puede trabajar cada uno, nos va a servir para conocer el funcionamiento de cada uno de los índices. Tenemos el localizador, nuestra primera consulta, por tanto, para verlo ya, antes de crear más objetos, lo que vamos a hacer es, una vez más, crear ese elemento que nos permite dispararlo, que es la acción. Ese elemento que era como los links, lo que nos va a permitir ir abriendo nuevos objetos a partir del objeto en el que estamos. Vamos a ponerle contactos, localizar, perdón, ahí, localizar contacto. Vamos a indicarle un icono, el de localizar, y le vamos a utilizar el comando disparar objeto, seleccionamos el localizador y de objeto segundo, esta es la consulta, es lo que se busca, de objeto segundo tenemos lo que se muestra, cómo se muestra esa información. Y vemos que aquí lo que nos va a devolver es el resultado de esa localización, de esa consulta, lo va a devolver en este formulario. Bueno, ya tenemos otra acción, vamos a ir a nuestra barra de herramientas principal y vamos a añadir esta nueva opción que sea localizar contacto. Ejecutamos y tenemos ahora ese segundo botón en nuestra barra de herramientas donde podemos pulsarlo y ahora vemos aquí todos los índices que tiene nuestra tabla. Vamos a poder buscar por cada uno de ellos. Ahora, a continuación, comentaremos este tema para que conozcamos esta parte que hemos pasado un poquito por alto, pero que es fundamental a la hora de trabajar con base de datos, que es encontrar los registros y cuanto más grande es nuestra base de datos, más importancia tiene el funcionamiento del acceso a esa información. Las herramientas de base de datos no es solamente guardar esa información, sino poder acceder a ella cuando la necesitamos. Ahora veremos cómo funciona cada uno de ellos a partir de hacer el siguiente objeto. Vamos a continuar con el siguiente objeto y volveremos a esta parte ahora para ver los índices. Bien, y vamos a terminar el tercero de los elementos que vamos a incluir ahora en este ejercicio básico,
que va a ser la búsqueda, que también va a tirar de índices, y vamos a crearla, la búsqueda, esa consulta. Esa es una consulta ya más amplia, nos va a devolver una lista de registros. Vamos a hacerlo y en este caso vamos a hacer un listado completo, como todos nuestros contactos. Contactos, lista, le ponemos listar contactos, la tabla contactos, y lo que vamos a hacer es añadirle el índice por el que nos va a devolver toda la lista de contactos. Podemos hacerlo desde el panel de subobjetos o desde este botón de aquí, donde nos crea un componente que le decimos nombre, que lo pone como name de manera automática, le indicamos el índice nombre y que devuelva todo el fichero. Ya tenemos la consulta por el índice nombre y que devuelva todo el fichero. Por tanto, ya tenemos la consulta, ya tenemos el objeto que nos va a mostrar esta lista de registros, que es la rejilla. Vamos a lanzarlo con una acción. Vamos a ir a la acción, vamos a decirle contactos, lista, listar contactos, le ponemos el icono de todos y le indicamos, una vez más, disparamos qué objeto. Fijaros como a partir de que vamos creando nuevos objetos nos van apareciendo, y a partir de que creamos este primer objeto, el segundo solamente es posible que sea de lista de registros. Vamos a seleccionar la rejilla de contactos. Tenemos ya la tercera acción, vamos pues a colocarla, la tenemos, vemos aquí, vamos a colocarla en nuestra barra de herramientas. Ejecutamos y podemos darle el listado completo de contactos. Bueno, vamos a hacer ahora, para que veamos los índices, realmente con un único registro no vamos a necesitar demasiado pues, esos índices. Okay. Vale, hemos hecho esas consultas. Vamos entonces a partir de esta ejecución, tenemos nuestras acciones. Lo que vamos a hacer ahora es para esa ejecución crearle algunos registros para que podamos ver esos índices y cómo opera. Vamos a ejecutar, vamos a crear nuevos contactos. Vamos a adjuntar fotos. Tenemos aquí, pues aceptamos. Y creamos a Beatriz. Bueno, no le voy a añadir ningún dato más. Vamos a crear a David. Vamos a crear a Daniel. Podríamos hacer algunos procesos de importación, no es el caso, así estamos viendo cómo operamos. A ver qué nos queda por introducir. Queda Emma. Y quedo yo. Vamos allá. Ya tenemos una lista de una ficha de usuario. Vemos cómo se ajusta, se va a ajustar al tamaño de pantalla. Los 3 formularios. Ya tenemos una lista de registros. Ahora la cuestión es, una vez que tenemos toda esa lista de registros, es, por un lado, bueno, asignarle si queremos algún grupo, modificar ese grupo. En este caso nos ha puesto el ID, vamos a querer aquí ver el nombre y luego hacer alguna consulta. Vamos a hacer alguna corrección sobre este desarrollo. Antes de nada vamos a ver esos índices, vamos a volver hacia atrás porque nos van a permitir esa búsqueda por nombre, por apellidos e incluso por algún dato más. Vamos hacia atrás para que veamos ese elemento que nos va a permitir las consultas en nuestra base de datos. Y lo vamos a hacer brevemente. Vamos a ir a nuestra tabla de contactos y vamos a ver que tenemos un índice por nombre,
normalmente se utiliza para devolver la lista completa ordenada por nombre, y alguno concreto que es muy potente, como son los de palabras y los de trozos de palabras, que en este caso vamos a añadirle algún componente más. Podemos indicarle más campos por los que busque. En este caso vamos a añadirle los apellidos, vamos a ponerle así, nada más, apellidos, incluso vamos a poder buscar por un componente, le ponemos email, vamos a ponerle email, que es el correo, vamos aquí, vamos a ponerle igual, correo, a la definición, y por ejemplo, el teléfono. Así vamos a poder buscar por el campo teléfono. Vamos a añadirle simplemente esto para que veamos cómo funciona y cómo nos devuelve de algún modo por varios campos. Cómo nos devuelve, pues como cuando las búsquedas de última generación que nos buscan en varios, la información que esté contenida en varias estructuras, en varios tipos de campo, en varios campos. Estamos en el de palabras, vamos a irnos al de partes y vamos a ver, porque así nos va a servir para, vamos a hacer lo mismo, vamos a añadir estos 4 y así vamos a ver cómo podemos, primero, añadirle varios campos donde buscar. En este caso, el segundo era el apellido, le pusimos apellido, y el tercero era el correo, y cuarto era el teléfono. Perfecto, ya lo tenemos. Lo que nos va a servir ahora es para poder buscar indistintamente entre cualquiera de estos campos cualquier cadena. Lo vamos a ver en ejecución porque es la mejor manera de entenderlo. Ya tenemos una lista de registros, aquí lo vemos, y vamos a buscar alguno en concreto. Vamos a localizar, tratar de localizar, y vamos a modificar estos índices. Vemos cómo podemos seleccionar de tal manera que podemos entender cómo funciona. Si le damos al de palabras, el de palabras nos va a indexar palabras completas. Por lo tanto, si le ponemos así, saldrá David Gutiérrez, y si ponemos Costas, que es el apellido, aparece Daniel Costas, nuestro compañero. Por tanto, debemos introducir la palabra completa. Vemos que si quitamos una letra o añadimos alguna más, ya no está operativa esta búsqueda. Y vemos que nos está buscando tanto si ponemos la primera parte, que es un campo, el campo primero, como el siguiente, que es el apellido. Bien, este es el funcionamiento del índice palabras, indexa palabras completas y podemos añadir además muchas partes, muchos campos a esa indexación. Comentaros que estos son los índices normales, tenemos los índices complejos que son multitabla. Si fuese necesario, lo único es que es ya para un nivel más avanzado. Luego tenemos el índice de trozos, esto es imprescindible, estos dos tipos de índice para la localización de esos registros. Lo que comentamos, una vez que tenemos una base de datos, es tan importante poder introducir datos como poder encontrarlos una vez que tenemos esa información introducida en nuestra base de datos. Vamos a explicaros esta parte de trozos, que son indexa ternas, grupos de 3 letras. Por tanto, si ponemos DAB, tendremos a David, y si te ponemos red, estamos viendo, en este caso, vamos a poner así, estamos viendo cómo lo que nos está devolviendo es una parte final. Por tanto, esta terna, ese grupo de 3 letras, no hacen falta que estén al inicio, sino que pueden estar al final. Y aquí vemos, si ponemos DOM, como tenemos el nombre y tenemos también la primera parte del apellido. Lo mismo tanto al inicio como en el medio. Si ponemos esto, vemos como según vamos añadiendo, nos está cerrando esa búsqueda, pero está buscando esos grupos de 3 letras al inicio, en el medio o al final de cada uno de los componentes que le hemos introducido. Y esto es los dos índices básicos que nos van a servir, pero vamos a tener algún índice más y los índices complejos que nos van a permitir incluso esas búsquedas multitabla. A este nivel es fundamental conocer este tipo de herramientas para localizar. Bien, ahí tenemos, pulsamos y tenemos nuestra ficha en pantalla. Y para finalizar, lo último que vamos a ver es ese trabajo con esa relación, esa tabla maestra.
pues vamos a trabajar con ese grupo y vamos a ver cómo cómo lo asociamos. Aquí tenemos grupos, pero ahora mismo no podemos, bueno, interactuar con él, no hay grupos, podríamos hacer ahora una interfaz igual, lo mismo, pero lo que vamos a hacer es trabajarlo desde aquí, tratar de manejar la tabla de grupos desde este control que tenemos aquí. Primero necesitaremos crear ese visor, ese formulario de la tabla grupos. Vamos a crear, bueno, estamos en el proyecto de datos, vamos a irnos al proyecto de aplicación, vamos a ordenar ya nuestros objetos, vamos a crear una carpeta y vamos a llamarla contactos. Seleccionamos los objetos y los introducimos dentro. Podemos ordenarlo ahora de tal manera que los visores, las vistas vayan en uno, las consultas en otro y las acciones, por ejemplo, al final. Ahí tenemos. Vamos a organizar. Ahora, bueno, vamos a organizar una nueva carpeta que sea dibujos. Tenemos una carpeta específica para ello. Y por último vamos a colocar los objetos de la interfaz principal también en su propia carpeta. De este modo vamos a ponerle, bueno, seleccionamos la carpeta que ya hay, que te pone marco, y directamente tenemos ahí la carpeta marco y los objetos específicos del marco. Bien, tenemos ya marco, contactos, bueno, dibujos, contactos, y ahora vamos a crear una nueva carpeta para los objetos de grupos. Podemos asignarle también un color. Asignamos este color y ahora vamos a crear esos elementos de esa tabla enlazada, fundamental para el trabajo, bueno, para entender cómo funcionan las relaciones entre tablas y las tablas relacionadas, que es una herramienta fundamental en la programación de bases de datos. Una vez más, asistente de formulario, seleccionamos el grupo, en este caso con un bloque que es el layout, siguiente, le decimos todos los campos, bueno, incluso le podemos quitar el ID, estiramos controles, ponemos también los botones a la derecha y el botón de eliminar controlado, siguiente y finalizamos, y ya tenemos nuestro formulario de grupos, un poquito reducido, pequeño, pero bueno, nos sirve para verlo en este ejemplo. Vamos a hacer también el visor de listas de grupos. Vamos a seleccionar la tabla, seleccionamos una vez más el formulario para las operaciones de alta, modificación y de baja, seleccionamos el campo, no necesitamos el nombre y le damos a finalizar. Vamos a hacer lo mismo que hicimos en la tabla, en la rejilla anterior, que es cambiarle el ancho por lo menos a una columna máximo disponible, quitarle la cabecera, vamos a volver al modo de edición en rejilla, quitarle la cabecera vertical y, por ejemplo, quitarle las líneas de rejilla, y en este caso, por si, bueno, si hubiera una confusión, decirle pues el grupo. Podemos decirle incluso en la cabecera, cambiarle ese parámetro. Bueno, pues ya tenemos estos dos objetos. Vamos a añadir esa consulta, ese localizador, esa consulta localizador que nos va a permitir encontrar el grupo de la tabla grupos, y también vamos a dejar todos los índices para que podamos verlo y podamos configurarlo y podamos bueno, ajustar, seleccionar el índice que nosotros queramos. Muy bien, ya tenemos estos tres elementos. ¿Cómo operamos ahora desde la tabla, desde la parte de contactos? ¿Cómo operamos con los grupos de manera básica, ¿no? Estamos a un nivel básico. Recordaros que tenemos, este es lo que sería un curso de introducción, hay un curso básico y un curso intermedio que nos servirían para continuar con esta formación, los siguientes pasos a la hora de formarnos en Beneo. Tenemos esta columna grupo, que lo que traía era el contenido, era el grupo, simplemente el ID, y nosotros queremos mostrar el nombre. Simplemente accediendo desde ahí o desde aquí con el árbol podríamos acceder directamente al nombre del grupo. Aquí lo tenemos. Para eso estamos utilizando el editor de fórmulas y vamos a alinearlo a la izquierda
para que nos aparezca de este modo. Ya tenemos en la rejilla configurado que nos muestre el nombre del grupo. Quizás lo deberíamos haber hecho en el propio asistente. Y ahora lo que vamos a hacer es mostrarlo en el formulario. Vamos a trabajar y gestionar desde el formulario. Primero, desde aquí vamos a poder indicarle que nos permita ver la rejilla de grupos. Vamos a añadir esta vista de datos y con ello lo que vamos a poder ver, si ejecutamos, es en la lista de contactos, y seleccionamos cualquiera de ellos, vamos a poder aquí hacer un desplegable y dar de alta un contacto, que sean amigos. Vamos a dar de alta, amigo, aquí está, y aquí ya hemos dado de alta a Beatriz como amigos y vamos a generar de aquí otro que sea compañeros. Bueno, estamos todavía en la selección compañeros. Y ahí ya tenemos un nuevo grupo gestionado desde aquí. Y vamos a hacer 3 operaciones que suelen ser muy habituales y con ello ya terminamos esta demostración para que veamos ese primer Hola Mundo, esa primera aplicación desarrollada en Berneo. Ya vemos en pocos minutos tenemos esta gestión básica de contactos. Lo común en este caso es incluso administrarlo de manera completa, que es añadir alguna opción más, lo mismo que tenemos aquí, pero para actuar desde la propia tabla de contactos. Vamos a hacerlo de manera rápida. Una vez más, recordamos, tenemos ese elemento que es la acción que va a permitir disparar nuevos objetos. Vamos a contactos, grupo alta, por ejemplo, crear para contacto. Vamos a ponerle incluso tecla aceleradora, una tecla aceleradora, y le decimos alta de maestro, seleccionamos aquí la tabla de contactos y ya nos permite dar de alta el grupo desde la propia tabla, desde un botoncito que vamos a colocar. Esto, bueno, vamos a directamente, podemos, para hacerlo más sencillo y rápido, podemos copiar y pegar para la opción de editar, edición de maestro, y es el mismo maestro y el mismo objeto. Y tenemos aquí, y si pegamos, acabo de copiar y pegar, vamos a utilizar una tercera opción que es localizar. Localizar, bueno, tenemos que cambiar la tecla aceleradora, esto será F6, esto puede ser F7, para que lo veamos. Y en localizar, cambiamos el comando localizar maestro y seleccionamos el objeto que vamos a disparar para localizar. En este caso lo que vamos a hacer es manejar desde un control, desde el control, y vamos a añadirle un objeto menú, aquel que comentábamos que era el agrupador de acciones. Vamos a añadir todos estos, el de grupo alta, editar y localizar. Vamos a ponerlo para aquí, así. Y esto lo vamos a asignar, vamos a ponerle contacto grupos, de modo que va a ser el grupo de contacto. Este menú se lo vamos a asignar aquí al control. Vamos a venir aquí y vamos a indicarle tipo de menú de botón, un botón, por ejemplo, a la izquierda y este botón de aquí. Vamos a ejecutar y con ello lo que vamos a hacer es que desde nuestra lista de contactos o desde una ficha cualquiera vamos a poder, tenemos aquí la lista, pero vamos a poder desde aquí localizar un contacto, un grupo, por ejemplo, compañeros, y vemos cómo la atrapa el campo. Vamos a verlo mejor en uno que no tenga. Vamos a verlo aquí, vamos a localizar. Podríamos ir por trozos, si fueran muchos registros, podríamos ir aquí y decir a mí, y directamente cuando damos intro nos lo captura, de tal modo que podemos desde aquí gestionar las altas, crear un nuevo grupo desde aquí, pues clientes, por ejemplo, si tenemos en nuestra agenda de contactos clientes y vemos cómo hemos asignado y lo atrapado en el campo en este caso. Bueno, espero que haya sido didáctico esta primera introducción y después de esta ejecución básica en la que hemos hecho un recorrido, bueno, por una aplicación sencillita con 2 tablas, con lo mínimo para una relación básica entre esas 2 estructuras de información y una parte de interfaz donde nos ha permitido dar de alta, localizar, encontrar registros y
listarlos, aparte de gestionarlos. Bueno, pues este ha sido el pequeño Hola Mundo que corresponde a esta aplicación de gestión básica de contactos en poco más de media hora. Por tanto, ahora paso la voz a mi compañero Miguel y abrimos un turno de preguntas para aquellos que queráis comentar cualquier cosa, tanto de lo que hemos comentado en este pequeño ejercicio, bueno, de práctica, como en cualquiera de los elementos o de las cuestiones que os puedan surgir sobre cualquier área de este seminario. Pasamos entonces, paso a mi compañero Miguel, el testigo, la presentación. Lo único que Hola de nuevo. Espero que os haya gustado esta iniciación de Fran, que repetimos, se trata solamente de que tengáis una primera experiencia satisfactoria, que seáis capaces de crear vuestra primera tabla o vuestras dos tablas, creéis vuestro formulario, podéis dar de alta. Como podéis haber visto, apenas hemos programado. Hemos definido cosas en la base de datos y hemos definido objetos visuales. En Belneo siempre es más de lo mismo por complejo que sea. Se complicará la base de datos, habrá muchos más objetos, pero la programación es este estilo. Es siempre más de lo mismo. Son X conceptos que hay que asimilar. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso a dar? Es posible que os haya gustado. Y es posible que el siguiente paso que estéis pensando es, me ha gustado, y cuando tenga un proyecto empezaré con Belneo. Y pueden pasar 3 meses, 6 meses o 9 meses. Llegará el proyecto y ya todos serán prisas y todos serán agobios. Belneo hay que asimilarlo poco a poco, hay que dedicarle pocas horas, pero asimilarlo, porque es un cambio de chip. Yo, por tanto, lo que os aconsejo es que empecéis eso, poco a poco. En las aplicaciones que os he presentado al principio, de ejemplos, os puedo asegurar que el equipo de trabajo eran 1 o 2 programadores. No os agobiéis. Dedicáis a un programador. Lo dedicáis a media jornada o 2 horas al día. Belneo es muy venenoso y él mismo se va a envenenar. Va a trabajar por las noches o va a estudiar, mejor dicho. Y le va a gustar, porque Belneo es lo que digo, engancha. Y bueno, pues probáis, empezáis y no os preocupéis, que os saldrán. No es que tengáis que esperar el nuevo proyecto, es que en cuanto descubréis Belneo, será cuando seáis capaces de saber qué proyectos podéis abarcar, porque seguro que son mucho más grandes que los que estáis pensando en este momento. Para intentar invitaros a dar ese paso, sin una dedicación exclusiva, simplemente que un programador se ponga, que empiece y que no sea costoso económicamente, os vamos a hacer la siguiente propuesta. Os ofrecemos Belneo nivel 2 por 99 euros. Eso incluye el producto con todo lo que necesitáis para programar en local o en el cloud, donde queráis, para desplegar vuestras aplicaciones. Incluye la suscripción del primer mes, pero es que además incluye la capacitación. Hay un curso formal y reglado de iniciación y un curso intermedio. Podéis empezar por vuestra cuenta, nadie os lo niega. Con lo que tenéis, más todo lo que tenéis de videotutoriales, en nivel 1 podéis empezar. Lo que yo os aconsejo, poneros un poquito seriamente. 99 euros, tenéis un curso que solamente el curso ya cuesta más que eso. Y os iniciáis. Y en un mes, en mes y medio, vosotros, si os habéis puesto, o vuestro programador, será el que descubra Belneo y el que ya tenga una capacidad de análisis y de decisión, que yo creo que en el 99% de los casos siempre es positiva porque Belneo encanta y enamora, como he dicho. Hay un punto que no quiero dejar pasar. La semana que viene estamos en México. Me imagino que habrá muchos asistentes aquí que son de México. Entonces, bueno, cualquier tipo de información sobre la asistencia al evento
nos lo comuniquéis a belneo@belneo.com y por mi parte os espero allí. Y si queréis cualquier otro tipo de información, pues también contactáis y bueno, si queréis dudas y tal, os llamamos por teléfono, os explicamos todo lo que haga falta y yo creo que con esto, sinceramente, yo creo que más ya no podemos hacer. Creo que es un esfuerzo el que hacemos y una invitación porque sabemos que la manera de enamorarse de Belneo es probarlo y para eso os ponemos este precio. Muchas gracias por vuestra asistencia y espero que os enamoréis de este producto. Hasta luego.